Viernes 30 de agosto de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les invito para que en este día penitencial nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo, que Él venga sobre nuestros corazones. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos 17 al 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista de este tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 32. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 25, versos del 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salgan a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes:
dennos de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, démosle gracias a Dios por el don de su palabra, con la cual viene a alimentarnos en esta jornada. Dejemos que la palabra de Dios permee en lo profundo de nuestros corazones. La primera lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de los Corintios. Y el apóstol va a decir cómo Cristo lo envió no a bautizar, sino a evangelizar. Y ratifica el apóstol diciendo que él vino no con sabiduría de hombres, sino con la sabiduría que viene de Dios, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Qué importante es lo que va a decir el apóstol Pablo en esta carta y en este momento a la comunidad de los Corintios. Habla de cómo el mensaje de la salvación es contradictorio para los necios, para aquellos que se creen sabios en este mundo, para los doctos, para los inteligentes, ya que el mensaje del Evangelio es el mensaje de la cruz. La cruz crea confusión en muchos corazones, contradicciones para muchas personas, pero para los que creen en Jesús es fuerza y es gracia de Dios. Cuando nosotros como cristianos logramos entrar en el misterio de Dios, podemos descubrir en la cruz de Cristo lo más hermoso y lo más grande en el orden a la salvación nuestra, y podemos obtener la verdadera sabiduría a los pies de la cruz. De allí que los grandes santos místicos de nuestra Iglesia Católica, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y todos los demás doctores que tiene la Iglesia, han concordado en decir que la cruz es la ciencia de los santos. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Que es a los pies de la cruz, contemplando el misterio de la cruz, como se alcanza la verdadera sabiduría. Pero para esto se necesita una especial dotación del Espíritu Santo que entre en el corazón y venga a abrir los ojos, el oído y el entendimiento. Para el que tiene el pensamiento del mundo, la cruz es escandalosa o es necedad, como lo dice el apóstol, pero para nosotros es fuerza y gracia de Dios. Qué bueno que nos acerquemos más al misterio de la cruz. Qué bueno, queridos hermanos, que contemplemos más la cruz. Decía Santo Tomás de Aquino: he aprendido más estando postrado a los pies de la cruz un momento con devoción que muchos años leyendo los libros. Cómo la cruz es la que nos permite a nosotros entender muchos misterios y muchas situaciones complicadas que vivimos a diario. Es la invitación del apóstol y es aquello a lo cual les quiero llamar en este día. Contemplar la cruz del Señor y contemplar la cruz que Él ha permitido que cada uno de nosotros carguemos y que lo hagamos con amor, que lo hagamos con devoción. El Evangelio del día de hoy es de carácter apocalíptico, porque está hablando el Señor Jesús en una parábola a sus discípulos cómo es el reino de los cielos, y propone el ejemplo de las 10 vírgenes
que estaban esperando la llegada del novio, la llegada del esposo. 5 prudentes y 5 imprudentes. Las prudentes llevan reserva de aceite, las imprudentes llevan solo un poco, pero el novio tarda en llegar. Entonces se dice que las que eran imprudentes vieron cómo se les estaba agotando la alcuza, el aceite, y van a pedirle a las prudentes. Pero las prudentes les dicen: es mejor que vayan ustedes mismas a la tienda, no vaya sea que todas nos quedemos sin aceite. Y mientras pasaba eso, entonces llegó el esposo, llegó Jesús, llegó el Salvador, y las que no estaban preparadas quedaron fuera del banquete, porque la puerta se cerró. Y dice el Señor en su palabra: no las conozco. Cuando tocaron a la puerta, responde el Señor: no las conozco. Y termina diciendo el Señor: por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Que el Señor nos conceda la gracia, queridos hermanos, de estar vigilantes, de no aplazar la conversión, de no aplazar el cambio de vida, porque el esposo llega en el momento menos pensado. Qué bueno que todos nosotros estemos preparados y escuchemos con atención lo que hoy Jesús nos está diciendo, que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser precavidos y no darle largas a las cosas que no tenemos todavía resueltas en nuestra vida. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día en el amor de Dios.